Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 13 horas del 30 de marzo del 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 1 de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito al secretario del Consejo dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en la que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenas tardes, con todo gusto, consejera presidenta. El uso de la herramienta es el siguiente. Punto número 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Número 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Punto número 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le cede el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Punto número 4. El pase de lista será de forma nominativa. Punto número 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con el icono que se ubica del lado derecho de la pantalla de su monitor. Y punto número 7, el sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno y una de los consejeros asistentes a la sesión. Muchas gracias, secretario. En ese tenor le pido por favor que proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Con todo gusto. El primer punto en el orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta Tania Reyes Obeso. Presente. Consejero propietario Joel Javi Montes López. Presente. Consejera propietaria María Rosa Sánchez Live. Presente. El secretario del Consejo Víctor Hugo Guerrero López, el de la voz, presente. Procedo a pasar lista a los representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Gracias. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Presente. Gracias. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Presente. Gracias. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Gracias. Partido Encuentro Solidario. Presente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda entonces, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Punto número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, de fecha 26 de febrero de 2021. Punto número 4, informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. El punto número 5, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Punto número 6, informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Punto número 7, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Punto número 8, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Punto número 9, informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Punto número 10, asuntos generales. Y punto número 11, clausura de la sesión. Esta consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 1, el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y aliste sus intervenciones. Al no haber intervenciones, hay una intervención. Dígame, sí, dígame, representante.
El PAN, lo escuchamos. Sí, presidente, solamente para solicitar la intervención en asuntos generales y hacer una petición. Sí, está muy bien, representante. Todavía no vamos en ese punto, pero más adelante, cuando lleguemos a ese punto, ya le agendamos su asunto general. ¿Le parece? Ahorita vamos nada más a aprobar el orden del día. ¿Sí? Entonces, al no haber entonces intervenciones, se somete a votación el orden del día, por el que solicito a la Secretaría del Consejo recabe el resultado de la votación de forma nominativa. Con todo gusto. Consejera Presidenta Tania Reyes Obeso. A favor. Consejero Propietario Joel Javi Montes López. A favor. Consejera Propietaria María Rosa Sánchez Live. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 6 minutos. Ahora sí, por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales por si alguien desea agendar alguno, sirva de levantar la mano o haga uso de la aplicación, a efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y aliste sus intervenciones para desahogo de este punto en el momento correspondiente. Ahí pues tenemos ya una intervención. ¿Hay alguna otra intervención? ¿No? Entonces, secretario, ahí enlistamos por favor la solicitud del representante del Partido de Acción Nacional y procedemos por favor con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El tercer punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, de fecha 26 de febrero de 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 1 la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber de la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto. Consejera presidenta Tania Reyes Obeso. A favor. Consejero propietario Joel Javi Montes López. A favor. Consejera propietaria María Rosa Sánchez Live. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 7 minutos. Muy bien. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 1 la acta de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano de la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. No se detectan solicitudes, consejera presidenta. Y al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 26 de febrero del 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo de la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, consejera presidenta. En su voto. A favor. Consejera propietaria Joel Javi Montes López. A favor. Consejera propietaria María Rosa Sánchez Live. A favor. Me permito hacer constar que el acta número 6 de la sesión ordinaria del 26 de febrero del 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 8 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral y a la Unidad de Transparencia de este Instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto en el orden del día es el relativo al informe de la Secretaría de la Correspondencia Recibida, de la cual hago de su conocimiento, como consta en el documento adjunto a esta convocatoria, que se recibió correspondencia durante el periodo comprendido del 27 de febrero al 30 de marzo del 2021, por lo que procedo a dar cuenta. Primera. Con oficio número SE/530/2021, de fecha 1 de marzo de 2021, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se informa la habilitación de los consejos electorales como sedes para llevar a cabo las distintas actividades que comprenden el proceso de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores y supervisoras, capacitadores y capacitadoras, asistentes electorales locales. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Segunda.
Con el acuerdo número CGIEC diagonal 34 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Tercera, con el acuerdo número CGIEC diagonal 36 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos en el proceso electoral local 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Cuarta, con el acuerdo número CGIEC diagonal 43 diagonal 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Quinta, con el acuerdo número CGIEC diagonal 46 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se emite resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales, al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Sexta, con el acuerdo número CGIEC diagonal 46 diagonal 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Séptima, con el acuerdo número CGIEC diagonal 48 diagonal 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se tiene el Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Octava, con el acuerdo número INE diagonal CCOE 11 diagonal 2021, aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protocolo a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, así como el protocolo aprobado mediante dicho acuerdo. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Novena, con oficio número CMOC diagonal 12 diagonal 2021 de fecha 9 de marzo de 2021, suscrito por J. Nicanor Castillo Montante, presidente del Consejo Municipal Electoral de Ocampo, Guanajuato, mediante el cual se remite copia certificada del acuerdo CMOC diagonal 2 diagonal 2021 relativo a la distribución mediante sorteo de bastidores, mamparas y espacios disponibles para la colocación de propaganda electoral por parte de los partidos políticos. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Décima, con oficio de fecha 9 de marzo de 2021, suscrito por Rosenda Martínez López, presidente del Consejo Municipal Electoral de San Diego de la Unión Guanajuato, mediante el cual se remite copia certificada del acuerdo CMSD diagonal 2 diagonal 2021, relativo a la distribución mediante sorteo de bastidores, mamparas y espacios disponibles para la colocación de propaganda electoral por parte de los partidos políticos.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la secretaria incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Onceava, con el acuerdo número CGIAC diagonal 75 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se exhorta a los partidos políticos, precandidatos y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Doceava, con oficio número SG 432-1, diagonal 2021, de fecha 10 de marzo del 2021, suscrito por Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mediante el cual exhorta a las y los servidores públicos del Estado de Guanajuato al respeto y protección del derecho humano a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el ejercicio de su quehacer institucional. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Treceava, con el acuerdo número CGIEG diagonal 81 diagonal 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se tiene el Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Catorceava, con oficio número CDI diagonal 3 diagonal 2021 de fecha 24 de marzo de 2021 suscrito por Antonio Arredondo Aguilar, representante propietario del Partido de Acción Nacional ante el Consejo Distrital Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, referente al informe sobre el material de propaganda electoral impresa que será utilizada en la campaña para el proceso electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Quinceava, con el acuerdo número CGIEC diagonal 88 diagonal 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Es cuanto, señora presidenta. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 1, la petición de la Secretaría, quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo de la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. ¿El sentido de su voto, consejera presidenta? A favor. ¿El sentido de su voto, consejero Joel Javi Montes López? A favor. ¿El sentido de su voto, consejera María Rosa Sánchez Libre? A favor. Hago constar que la solicitud fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 19 minutos. Muchas gracias. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 1, el informe de actividades referido, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto. Por favor, levanten su mano de la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones y, secretario, me hace favor de revisar la pantalla. Con todo gusto, consejera presidenta. Al momento no detecto solicitados de intervención. Ok. Al no haber intervenciones, se acuerda tener por hecho este punto y del orden del día y se ordena a la Secretaría incorporar el informe de actividad referido al expediente de esta sesión. Procede entonces con el siguiente punto del orden del día.
Con todo gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación del informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, del cual igualmente solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 1 la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sirva manifestarlo de la forma establecida. Por favor, secretario, me apoya recabando el sentido de la votación. Consejera Tania Reyes Obeso, su voto. A favor. Consejero Joel Javi Montes López, su voto. A favor. Consejera María Rosa Sánchez Live, su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 20 minutos. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 1 el informe de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano de la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Secretario, por favor verifique la pantalla. No detecto ninguna solicitud de intervención, consejera presidenta. Muchas gracias. Entonces, al no haber intervenciones, se acuerda tener por hecho este punto del orden del día y se ordena a la Secretaría incorpore el informe de referencia al expediente de esta sesión. Y proceda, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con esta convocatoria. Esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 1, la petición de la Secretaría, quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber de la forma establecida. Secretario, por favor, me apoya recabando el sentido de la votación. Presidente, el sentido de su voto. A favor. Consejero Joel Javi Montes López, su voto. A favor. Consejera María Rosa Sánchez Live, su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 22 minutos. Muy bien. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 1 el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Secretario, me apoya verificando la pantalla, por favor. No se detectan solicitudes de intervención, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Entonces, al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Secretario, por favor, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta, su voto. A favor. Consejero Joel Javi Montes López, su voto. A favor. Consejera María Rosa Sánchez Live, su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de referencia mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán a cada mesa directiva de casilla se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 23 minutos. Se ordena a la secretaria de este Consejo remitir el acuerdo de referencia a la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integre el original expediente correspondiente de esta sesión. Ok, consejera presidenta. El siguiente punto en el orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado igualmente con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo de la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta, su voto. A favor. Consejero propietario Joel Javi Montes López, su voto. A favor. Consejera propietaria María Rosa Sánchez Live, su voto. A favor. Me permito hacer constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 24 minutos.
Muy bien. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 1 el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten la mano de la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Secretario, apóyeme por favor verificando la pantalla. No se detectan solicitudes, consejera presidenta. Muy bien. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo mediante el cual se designa el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, apóyeme recabando el sentido de la votación. Con todo gusto, señora presidenta. ¿El sentido de su voto? A favor. Consejero Joel Javier Montes López, su voto. A favor. Consejera María Rosa Sánchez Live, su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de referencia mediante el cual se designa el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 25 minutos. Muchas gracias. Se ordena a la secretaria de este consejo remitir el acuerdo de referencia a la Dirección de Organización Electoral. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Proceda, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, el siguiente punto en el orden del día es la presentación del informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado igualmente con la convocatoria. Esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 1, la petición de la Secretaría, quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo de la forma establecida. Por favor, secretario, apóyeme recabando el sentido de la votación. El sentido de su voto, consejera presidenta. A favor. Su voto, consejero Joel Javier Montes López. A favor. El sentido de su voto, consejera propietaria María Rosa Sánchez Live. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 26 minutos. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 1 el informe de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, favor de manifestarlo levantando su mano de la forma establecida, a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretario, me apoya verificando la pantalla. No se detectan intervenciones, consejera presidenta. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, se acuerda tener por hecho este punto del orden del día y se ordena a la Secretaría incorporar el informe de referencia al expediente de esta sesión. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que tenemos agendado un asunto general por parte del representante del Partido Acción Nacional, por lo que se le concede el uso de la voz. Adelante, representante. Sí, gracias, señora presidenta. Únicamente de manera muy sencilla solicitar, si es posible, se me proporcione, ya sea de manera física o electrónica, el listado de la ubicación de casillas de nuestro distrito. Sería todo. Sí, muy bien. Muchas gracias por su participación, representante. Vamos a recabar la información y dependiendo del tamaño, sobre todo del insumo, se lo haremos llegar ya sea vía electrónica o en impreso. Yo consideraría que sería mejor en la versión digital, toda vez que puede desplazar las casillas que vienen en el Excel, si me lo permite. Sí, está bien, gracias. Gracias a usted. Entonces, al ya agotar este punto de los asuntos generales, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto es el relativo a la clausura de esta sesión. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 29 minutos del día 30 de marzo del 2021, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y todos presentes su asistencia y participación. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias a todos. Buena tarde.